les bendiga, hermanos. Les damos la bienvenida en esta noche a la casa del Señor. Vamos a darle gracias por la bendición y la oportunidad de estar acá. Bendito y buen Padre, Dios Todopoderoso, venimos delante de ti en esta noche, Padre, a darte las gracias, Señor, porque nos has traído a tu casa. Gracias, buen Padre, porque eres un Dios misericordioso, eres un Dios de amor, eres un Dios que siempre tú estás con nosotros, que siempre nos guías. Gracias, Padre. Gracias por tu misericordia. Gracias porque permitiste que tu Hijo fuera a la cruz por amor a nosotros. Padre amado, en esta noche venimos delante de ti con un corazón amoroso, Señor. Con un corazón, Padre, deseoso de querer, Padre Santo, que tú hables a nuestros corazones. Ayúdanos en esta noche, Padre amado, a recibir lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Padre amado, a tener ese oído atento. Padre precioso, pedimos que en esta noche tú seas, Padre bendito, Señor, quien hable a nuestros corazones. Que sea el Espíritu Santo guiando, Padre, la palabra a nuestro pastor, bendito Padre. Gracias te damos, Señor, por esta palabra que tú ya tienes preparada para cada una de nosotros. Padre bendito, pedimos por todo el que viene en camino, Santo Dios. Pedimos por los que no han estado llegando, precioso Padre. Pedimos, Santísimo Dios, por todo lo que está pasando en el mundo, Padre. Pedimos, Santísimo Dios, por aquel que está enfermo, por el desvalido, Señor, por aquel que no te conoce, Padre. Pedimos, Santísimo Dios, por cada uno de nosotros, Señor. Tú conoces, Dios Todopoderoso, nuestras luchas, Padre Santo. Tú conoces, Padre bendito, Señor, nuestras debilidades, Señor, nuestras tristezas, nuestras angustias. Pero tú has prometido estar con nosotros, Señor. Y en esta noche, Señor, nos despojamos de todo, bendito Padre. Y venimos ante tus pies, precioso Dios. Padre bendito, para ser ministrados por el Espíritu Santo. Ministra, Padre Santo, Señor, a todo aquel que necesita ser ministrado, Señor. A todo aquel que está buscando de ti, precioso Padre. Dios Todopoderoso, muévete con poder en este lugar, Señor. Con cada uno de los que estamos acá, bendito Dios. Venimos a alabarte, a glorificarte, bendito Dios, por quien eres, Señor, por todo lo que has hecho y lo que vas a seguir haciendo, Padre. Te rogamos y te suplicamos, precioso Dios, que te muevas en este lugar, Espíritu Santo, para la honra y la gloria tuya, precioso Dios. Pedimos también, Señor, por Evelyn y David, bendito Padre, que con cada uno de ellos, precioso Dios, Padre bendito, Señor, con esa bendición, Señor, y esa unción, Señor, que tú has puesto en ellos, Padre, para alabarte, Señor Jesucristo, esos dones, bendito Dios, y bendice su ministerio, precioso Padre, para la honra y la gloria tuya. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Buenas noches, Dios les bendiga. Pongámonos de pie, vamos a empezar a alabar al Señor en esta noche. Aleluya. Grande es nuestro Dios y Rey, creador de todo ser, viste luz y esplendor, las tinieblas huyen hoy, sí Señor, oh puertas ábranse, hagan paso a nuestro Rey, muros van a caer, prepárense para el Rey de gloria, poderoso Yahweh, oh Yahweh, el Rey de
sobre todos Dios está, pues a la muerte Él venció. Aleluya, por siempre reinará el Señor. Oh puertas, ábranse, hagan paso a nuestro Rey. Muros van a caer, prepárense para el Rey de gloria, poderoso Yahweh, oh Yahweh, el Rey de gloria, poderoso Yahweh, oh Yahweh. Aleluya, el Rey de gloria. Tu reino es para siempre, para siempre. No hay otro reino. Vamos a cantarlo. El reino del Señor es para siempre. Otro mayor no hay. El reino del Señor es para siempre. Otro mayor no hay. Aleluya, no lo hay. El reino del Señor es para siempre. Otro mayor no hay. Una vez más. El reino del Señor es para siempre. Otro mayor no hay. Él es el Rey de gloria, poderoso Yahweh, oh Aleluya. El Rey de gloria, poderoso Yahweh, oh Yahweh, aleluya. Te adoramos, Jesús. Aleluya, tu reino es para siempre, tu reino es para siempre y por siempre. Aleluya, nada va a cambiar. Él sigue siendo el Rey, su reino es para siempre y por la eternidad. Aleluya. Te adoramos, oh Yahweh. Tú eres el Dios que adoramos, tú eres el Dios que servimos. El mismo Dios de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Su nombre es Jesucristo. A ti adoramos, a ti cantamos, Señor, en esta noche. Bendito seas tú, Señor. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. Aleluya. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Aleluya. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para
que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Aleluya. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Aleluya. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Sí, Señor, te adoramos, te glorificamos, te exaltamos. A ti es la gloria, para ti es todo el honor, Señor. Aleluya. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Sí, Señor, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos. Eres el Dios a quien servimos, grande en misericordia, grande en amor. Aleluya. Grande en misericordia, grande en amor. Gracias, Señor. Gracias, tú eres el Todopoderoso, Señor. Tú eres el mismo Dios. Hoy te adoramos, hoy te exaltamos, Señor. Tú eres el Dios de toda autoridad, decía este canto. Tú tienes toda autoridad, Señor, sobre los cielos y sobre la tierra. A ti es que cantamos, Señor. Gracias, Señor, por llenar nuestra vida, por llenar, Señor, todas nuestras necesidades. Gracias por haber dado tu vida, gracias por perdonar nuestros pecados. Eres mi todo, dice este canto. Jesús, eres mi todo. Cristo es mi pasión, Él es mi recompensa. No hay nadie como Él, nada satisface más. Pruebas vendrán, mas cantaré, no vuelvo atrás, soy libre en Él.
declaramos y decimos, hemos decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Decláralo. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, aleluya, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, sí Señor. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo una vez más. He decidido, dígaselo al Señor, aleluya, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aleluya, sí Señor, aleluya, aleluya. Cuando puedes tomar tu asiento. Cuando estábamos cantando que Jesús mi todo es, estoy examinando mi corazón y digo, es mi deseo. ¿Eres Jesús mi todo? Empecé a pensar cuando María trajo ese perfume. Quizás fue la cosa más valiosa que ella tenía. Y ella dijo, lo más valioso que yo tengo, eso quiero dar a mi Señor. El apóstol Pablo, cuando estaba testificando, fue acusado por razón de que estaba predicando el Señor Jesucristo. Y el juez que estaba ahí sentado, un rey en el trono, y Pablo dijo que quiero que todos tienen el mismo conocimiento que yo tengo. Y Pablo habló al rey y dijo, ¿crees las Escrituras? ¿Crees? Básicamente estaba diciendo, ¿tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? Sé que sabes esto. Y la respuesta era, Pablo, tú muchos estudios, has vuelto loco. Y dijo que yo quisiera que todos sean como yo, menos esas cadenas. Pero si Jesús es nuestro todo, estamos dispuestos de poner todo nuestro peso, todo nuestro, echar nuestro todo delante de Dios para expresar a Dios, a Jesucristo, lo que nosotros sentimos de Él. O a veces podemos decir, no quiero parecer un fanático. No quiero que la gente piensa que soy loco o que estoy de otro planeta, de lo cual somos, ¿no? Esta tierra no es nuestro hogar. Pero yo quiero poder decir, Jesús, tú eres mi todo, y si ese lo que voy a hacer hacer a los demás sentir que soy loco, entonces
es problema, ese no es el problema mío. Cuando trajeron el arca a Jerusalén, porque no estaba el arca que representaba la presencia de Dios, no estaba en Jerusalén, pero cuando David trajo, cuando fue nombrado como rey, y aún pasó tiempo, él trajo el arca a la presencia de Dios, trajo a Jerusalén, y estaba danzando delante del arca, y su esposa está mirando de la ventana, y dijo, mira, él es el rey saltando, qué vergüenza. Y él llegó, él bendijo el pueblo estaba alabando al Señor, llegó a la casa, y ella dijo, qué indigno, ¿cómo te comportaste delante del pueblo? Y él dijo, haría eso y aún más, para expresar mi adoración al Señor. Sería una liberación, quizás para romper unas cadenas que nos puede atar o retener. Que si cuando están dirigiendo alabanzas y uno siente, yo quiero saltar, yo quiero hacer algo para expresar lo que siento para con el Señor. ¿Y qué nos para? ¿Qué va a pensar la persona a mi lado? Que Dios nos trae la libertad para poder vivir apasionado para Él. Ahora los invito de vuelta para ponerse de pie. Vamos a orar. Señor, una cosa que podemos hacer fácilmente, pero sería no para bien, es cantar canciones que expresan la verdad de la palabra de Dios y la verdad de lo que nosotros debemos sentir y hacer, y que sean simplemente palabras que salen del aire de nuestros pulmones, a nuestros labios, cantando. Pero que las canciones que cantamos, Señor, que sea de lo más profundo de nuestro ser, para decir, Jesucristo, mi todo es. Tú eres mi todo, Jesús. Y quiero vivir de esta manera. De tal manera, Señor, que puede manifestar y declarar a todos que yo soy un esclavo de Jesucristo. Jesucristo es mi pasión. Jesucristo es mi Señor. Y yo sé que Jesucristo es la respuesta que el mundo necesita. Hace unos años atrás, el lema que Jesús es la luz del mundo. Y tú eres la luz, tú eres la verdad, tú eres la respuesta, tú eres la vida, tú eres la resurrección. Señor, ayúdanos para rendirnos a ti, a tu presencia, permitir el Espíritu Santo hablar a nuestro oído, a nuestro corazón. Y ayúdanos, Señor, para responder, para crecer en nuestro amor para contigo. Y ese amor, tú dijiste, si me amas, me vas a obedecer, para crecer en nuestra obediencia. Señor, queremos ver la manifestación de tu poder fluir en tu iglesia. No en el templo, no en las paredes, en tu iglesia. Tu iglesia no es el edificio, tu iglesia es tu cuerpo. Personas que han sido redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Señor, queremos ver la manifestación de tu poder a través de nuestras vidas. Rompe, Señor, cualquier cadena que nos puede detener de entrar en tu presencia, de recibir tu liberación.
hemos sido hechos nueva creación. Ayúdanos, Señor, para ser renovados continuamente. Que el amor disminuye de cualquier cosa material de este mundo para que nuestro amor pueda crecer en las cosas que agradan tu corazón. Si tú sientes lo mismo, puedes decir: Jesús, mi todo es. Mi todo es. Tú eres mi todo. Te amo. Gracias, Señor. Amén. Buenas noches. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Amén. Santo y buen Padre, Rey Celestial, Señor, hoy venimos delante de tu presencia, Señor Dios, y traemos delante de ti, Señor, todo lo que nosotros somos, Dios Altísimo. Meramente ponemos delante tuyo, Señor, en esta hora nuestros corazones, Señor. Delante tuyo nos entregamos en plenitud, Señor. Al ofrendar, Dios, no solamente estamos dando, Señor, aquello de la provisión que tú nos has dado a través de nuestros trabajos, Señor. Ofrendamos nuestro tiempo, Señor Dios, ofrendamos nuestra propia vida, Señor Dios, porque debemos morir cada día y nacer de nuevo, Señor, contigo. Gracias a tu sacrificio, Señor Jesús. Gracias al conocerte, Señor, necesitamos estar a diario examinando nuestras vidas, Señor, muriendo para ti, para glorificarte a ti, Señor, para que tu espíritu se vivifique en nosotros, Señor. Hoy derramamos delante tuyo nuestros corazones, Señor Dios. Oramos, Padre, para que si aún, Señor, hay, Señor, en nuestros corazones pecado, Señor Dios, que contamina, Señor Dios, tu presencia, Santísimo Rey, pedimos que tú seas removiendo, Señor, del medio nuestro, que tú traigas limpieza, que tú traigas sanidad a nuestros corazones, Señor Dios. Que si estamos ofendidos, Señor Dios, con algún otro hermano, Señor, hoy podamos declarar, Señor, perdón y libertad, Señor. Queremos ser libres delante tuyo, Señor, para que nuestra ofrenda sea agradable delante de tu presencia, Señor Dios. Hoy nos rendimos delante de ti, Señor Dios. No estamos ofrendando a cualquiera, estamos ofrendando al Dios altísimo y soberano, Señor. Nos rendimos delante de ti, Señor. Ponemos a tus pies nuestras vidas, Señor Dios, y te entregamos, Padre Santo, una porción, Señor Dios, de aquello con lo que tú nos has bendecido, Señor Dios. Oro, Padre Santo, por las necesidades de mis hermanos, Señor Dios, porque si aún hay escasez de trabajo, Señor, porque si aún hay necesidad de alimento en su casa, Señor Dios, o para que aún aquellas necesidades, Señor Dios, en sus vidas, Padre, pueda ser tú derramando tu provisión hacia ellos de acuerdo a tu voluntad, Señor Dios. Yo los bendigo en esta noche. Bendigo, Señor Dios, la vida del dador alegre, Señor Dios. Bendigo, Padre, el que ha rendido por completo, Señor, su vida ante ti, Señor. Hoy, Padre Todopoderoso, te pido, Señor, que tú multipliques, Señor, esto que se estará recogiendo, Señor, para tu obra, para tu gloria, Señor, para que tu nombre, Señor, pueda seguir esparciéndose por todas las naciones del mundo entero, Señor, porque sé que no solamente estás impactando en esta iglesia, Señor, que no solamente estás impactando en esta ciudad, Señor. Tu mover, Señor Dios, y tu autoridad se mueven, Señor Dios, a través de las fronteras, Padre. Y bendecimos, Señor Dios, lo que estarás haciendo, Señor, a través de esto, Padre. En el nombre precioso de Cristo Jesús, oramos, Señor. Amén. Oh, puertas ábranse, hagan paso a nuestro Rey. Muros van a caer, prepárense para el Rey de gloria, poderoso.
Vamos a mirar esta noche otra de las parábolas de Jesucristo, la parábola de los labradores malvados. Y esta parábola se encuentra en Mateo, capítulo 21, del versículo 33 al 46. Mateo 21, 33 al 46. Vamos a ver la parábola. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la acercó de vallado y cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderámonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que les echaron los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. 44. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Entonces ellos sabían que esa parábola fue dicho hacia ellos, contra de ellos. Ahora, ¿qué significa esa parábola? Habla de la viña, y la viña, cuando Jesús estaba compartiendo esta parábola de la viña, ellos entendían que la viña representaba al pueblo de Israel. En Isaías capítulo 5, versículos 1 al 7, ellos sabían muy bien ese pasaje. En Isaías decía: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Está hablando al Señor y la viña del Señor. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Le había cercado y despedregado y plantó sus vidas sus vidas escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. 6. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes
mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Entonces, ellos entendían que Jesús estaba dando la parábola basada en ese pasaje, que ellos conocían que la viña era Jerusalén. Y en ese pasaje en Isaías está diciendo que la viña no producía el fruto que Dios esperaba. Dios iba a mandar castigo porque no eran fructíferos, porque no obedecían lo que Dios quería. Entonces la viña era Jerusalén. Y el padre de la familia que plantó la viña, obviamente, era Dios. Así decía Isaías. Entonces la viña era Israel, el padre de familia que plantó la viña era Dios. Dios levantó a Israel. Los labradores eran los labradores malvados, que son los líderes de los judíos, los líderes religiosos que deberían conocer a Dios y enseñar la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios, pero no hicieron eso. En otros pasajes, en Mateo capítulo 21, versículo 45, yo creo que está es parte de nuestro texto, al final, cuando Jesús relató esta parábola de la viña, los labradores malos, decían, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Sabían que Jesús dijo esa parábola hablando en contra de los fariseos, saduceos, los líderes religiosos. Y ellos eran los que representaban la nación. Entonces, por tanto, la nación iba a sufrir consecuencias por la desobediencia de sus líderes. Vamos a regresar a ese punto en unos minutos. Los siervos que fueron enviados para recoger el fruto fueron los profetas que Dios envió a través del Antiguo Testamento. Y la nación de Israel en general no recibieron los profetas que Dios había enviado a ellos. Miramos, por ejemplo, en 2 de Crónicas, capítulo 36, versículos 15 y 16. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos, a Israel, por medio de sus mensajeros, sus profetas, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. 16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Mateo capítulo 23, versículos 37 al 39. Jesús, antes de entrar en la última semana de su vida, de ir a la cruz, él entró, estaba cerca del templo por última vez, dando sus palabras públicas al pueblo y hablando a los fariseos, y él decía: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ese van a decir los judíos en el tiempo de la tribulación, después del rapto, después que se levanta el anticristo, para pensar ese anticristo es el Mesías, pero él va a engañar a los judíos y va a perseguirlos. Y cuando él está a punto de destruir el pueblo de Israel, y venimos con el Señor, después del rapto, venimos después de los 7 años, para cuando Israel está rodeado, a punto de ser destruido, y van a reconocer a Jesús como su Mesías y Salvador. Entonces, cuando van a poder ser sanados. Y los judíos han sido perseguidos a través de la historia, porque rechazaron la respuesta de Dios para ellos.
y en Romanos habla en cuanto a que ese rechazo de Jesús, de los judíos, es lo que abrió la puerta para nosotros los gentiles. Pero cuando llega el cumplimiento de los gentiles, que es hasta que entra la última persona no judío, recibe al Señor, y Dios tiene en su calendario, Dios sabe cuál persona cuando levanta la mano y recibe a Cristo, o estás escuchando el mensaje por radio, y Dios va a decir, este es el último. Y después con esa persona quizás viene el rapto, y ya no hay más oportunidad para salvación, declarando fe en Jesucristo, sin entrar en el tiempo de la tribulación. Y uno va a haber personas que van a ser salvos durante la tribulación, pero dice la Biblia que van a pagar sus vidas. Van a tener que, si declaran su fe en Jesucristo, va a ser con el castigo de pena de muerte. Pero entonces el reino de Dios va a ser quitado de los judíos, que fue el plan de Dios para bendecidos, para que fueran la cabeza y no la cola, para ser la nación bendecida, sobre todo toda nación, para ser ejemplo al mundo, que eso es lo que Dios hace a un pueblo que obedece a Dios. Ellos fueron, el plan de Dios era que el pueblo de Israel fuera luz para las naciones, para que todo el mundo pudiera reconocer que Jesús es Dios. Pero como rechazaron esa misión, tarea, obligación, responsabilidad que tenían, entonces fueron rechazados. Y la puerta fue abierta para los gentiles. Pero hubo juicio de Dios sobre Israel. Cuando uno lee el libro de Jueces es un ciclo, que el pueblo de Dios, después que entraron en la tierra prometida, servían a Dios, pero después los líderes, que Josué murió y los que vivían con José murieron en esa generación, el pueblo se alejó de Dios. Empezaron a imitar las otras naciones, empezaron a orar y adorar a los dioses ajenos. Entonces Dios mandó profetas, mandó palabras, no querían volver a Dios. Entonces Dios llamó a las naciones, a sus vecinos que eran paganos, castigaron y sujetieron al pueblo de Israel a esclavitud, y ahí vivieron por a veces décadas, años, a veces fueron como décadas, hasta que clamaron otra vez: Dios, eso está pasando a nosotros porque nos hemos alejado de Dios, vamos a volver a Dios. Arrepintieron, clamaron a Dios, y Dios levantó un juez y los libró a ellos, y durante el tiempo de ese juez servían al Señor, murió ese juez y volvieron otra vez, mismo ciclo, hasta que estaban sufriendo, siendo perseguidos, clamaron a Dios, Dios mandó otro para salvarlos, y así el libro de Jueces es así. Cada vez que levantó un juez, salvó al pueblo, después se alejaron otra vez del Señor. Cuando hubo la división de los 12 tribus, después el reino de Saúl y David, y el hijo de Salomón, y el hijo de Salomón, Rehoboam, en el reino de Rehoboam hubo una división. 10 tribus fueron al norte, 2 tribus al sur. Los tribus al norte fueron porque ellos se apartaron de Dios, Dios permitió a la nación de Asiria para llevarlos en cautiverio. Los sacaron de su tierra y los llevaron a Siria. Y después las tribus del sur, Judá y Benjamín también se alejaron de Dios, y Dios mandó a Babilonia. Y ese fue cuando David y los jóvenes hebreos vivían en Judá y fueron conquistados por la desobediencia de la nación. Hubo personas justas, pero en general la nación fue entregada a los otros dioses, y Dios llamó a Nabucodonosor para venir, para llevar a Judá y Benjamín en cautiverio. Hubo juicio. Miramos en la siguiente imagen, hay unos pasajes, no están los versículos ahí, pero bueno, miramos, también es la palabra de Jesús. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El que
ayer, bueno, ese vamos a mirar en un ratito. Está Mike el número 14. Juicio de Israel. Voy a leer esos pasajes. No están los versículos en la pantalla, pero si quieres anotar los pasajes, si quieres mirarlos después, pero te voy a leer. Segundo de Reyes 17, 18 al 20. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas aún Judá ni aún Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. El castigo de Dios porque rechazaron a recibir la palabra de Dios. Salmos 78, 59 al 62. La oyó Dios y se enojó. En gran manera aborreció a Israel. Dejó, por tanto, el tabernáculo de Silo, la tienda que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. Y nomás Reyes 14:15, Jehová sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas. Él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando a Jehová. Vemos el castigo de Dios por la desobediencia. La siguiente imagen podemos hacer la pregunta, porque esa parábola está diciendo va a ser quitado de ustedes porque no están produciendo fruto y va a ser dados a otros. La pregunta, ¿quién heredará el reino de Dios? Porque en la parábola Jesús dijo, esa parábola hablando del reino de los cielos, el reino de Dios. En la respuesta a esa pregunta, ¿quién heredará el reino de Dios? Tenemos la respuesta en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién va a heredar el reino de Dios? Los que reciben a Jesucristo. Y la razón por qué Jesús estaba declarando destrucción y juicio sobre los líderes era porque estaban rechazando la única respuesta que Dios tenía para salvar al mundo. ¿Quién va a recibir heredar el reino de Dios? Los que reciben a Jesucristo. Y los que reciben a Cristo van a tener vida eterna. Y los que rechazan a Cristo se pierden, van a perder, van a ser juzgados y destruidos por Dios. Y Jesús en el último versículo, creo que es lo que estaba ahí, Mike, lo que decía antes, en el número 13. Cuando Jesús dijo, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. 44, y el que cayere sobre esta piedra, el que va de rodillas delante de la piedra es Cristo, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Para ser quebrantado es que ya no tengo nada de mí mismo, nada que yo puedo ofrecer y nada que hay en mí que puedo obtener el favor de Dios. Tenemos que caer delante de la cruz diciendo, Dios, no hay nada en mí, tú provees todo lo que necesito para ser salvo. Y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Es como si uno rechaza a Cristo, van a ser aplastados, destruidos. Pero uno que reconoce a Cristo, uno tiene que venir, es Cristo y nada más. Entonces, cuando Jesús estaba hablando a la nación de Israel, no por razón de sus líderes y decisiones de sus líderes, iban a hacer
destruidos por las decisiones de sus líderes que estaban guiando al pueblo lejos de Dios. Quiero leer algo aquí, número 16. ¿Por qué a veces Dios juzgaba a toda la nación por las acciones de su rey? Cuando leemos que Dios estaba castigando a la nación, a Israel, por su desobediencia, muchas veces fueron por decisiones del rey, pero también vemos que era el pueblo también que seguía las decisiones o los deseos del rey. Quiero leer esto. Está un poco larguito, pero creo que es importante. A veces en la historia bíblica, todo un reino parece ser juzgado por las acciones de un rey malvado. Por ejemplo, según las Crónicas 28:19, dice en parte: Jehová había humillado a Judá a causa de Acaz, el rey de Israel. ¿Cómo es justo que toda Judá haya sido juzgado por la transgresión del rey Acaz? La historia completa es que los reyes de estos relatos no eran los únicos pecadores de la nación. Para continuar con 2 Crónicas 28:19, el versículo también dice: porque él había fomentado la maldad en Judá y había sido muy infiel a Jehová. Por lo tanto, tanto el rey Acaz como el pueblo de Judá estaban involucrados en acciones pecaminosas, incluida la idolatría. Acaz había sido el promotor y facilitador del pecado, pero toda la nación era culpable de cometer el pecado. Cuando se pronunciaba el juicio sobre una nación, por lo general se dirigía al rey. Como el gobernante de la nación, era responsable de las acciones de su pueblo. Cuando surgió un buen rey, encontramos que sus acciones nobles también influyeron a las personas que dirigió. Por ejemplo, durante el reinado del buen rey Asa de Judá, Asa despojó a su abuela Maaca de su posición como reina madre porque había hecho una imagen repugnante para la adoración a Asera. Asa lo cortó y lo partió y lo quemó en el valle de Cedrón, según el Crónicas 15:16. Condujo a la nación hacia la justicia y no hubo ninguna guerra durante muchos años, dice versículos 18 al 19. La ley de Dios dada a través de Moisés prometía juicio sobre Israel y su rey cuando se volvía en contra de Dios. Deuteronomio 28, 36 y 37 dice que si Israel no guardaba los mandamientos, Jehová te arrojará a ti y al rey que hayas puesto sobre ti, a una nación desconocida para ti y para tus antepasados. Serás objeto de espanto, de burla y de escarnio entre todos los pueblos a donde te lleve el Señor. Dios advirtió de antemano a este castigo y luego envió profetas para recordar a los reyes cuando hicieron mal. Solo después de que un rey y su pueblo rechazaron claramente los caminos de Dios, vino el juicio sobre ellos. Los reyes de Judá e Israel tenían la capacidad de alentar o detener la adoración de ídolos y otras acciones pecaminosas entre las personas que dirigían. Cuando los reyes se alentaron el pecado, trajeron juicio sobre el pueblo. Además, cuando el rey vivía en pecado, el pueblo tenía la responsabilidad de oponerse a él. Sin embargo, en los casos bíblicos de juicio contra los reyes malvados de Israel, el pueblo también estuvo involucrado en la desobediencia. En resumen, las acciones del rey no fueron el único factor determinante de la decisión de Dios de juzgar a la nación. Es más exacto decir que el juicio de Dios vino por las malas acciones de la nación, acciones promovidas por el rey. El juicio de Dios tenía la intención de hacer que su pueblo volviera a él y clamara en arrepentimiento. El juicio de Dios tampoco fue permanente.
regresó a los israelitas a Jerusalén después de 70 años de cautiverio en Babilonia, ofreciendo otro ejemplo más de su fidelidad a sus promesas. Entonces vemos que a veces las acciones del rey pueden tener consecuencias sobre la nación y facilita para la nación. Cuando Dios dijo en Génesis capítulo 12, cuando llamó a Abraham y dijo, los que te bendicen van a ser bendecidos y los que te maldicen van a ser malditos. Entonces vemos a través de la historia, cuando una nación muestra favor hacia Israel, ese resulta en bendición. Y cuando una nación va en contra de Israel, uno puede mirar patrones, que hace un día puedo hacer un estudio, una clase en cuanto a diferentes naciones que han sido impactados por su forma de tratar con Israel. Pero vemos que, y también por eso nosotros como el pueblo de Dios, tenemos una responsabilidad para orar. Porque cuando el presidente que representa la nación, cuando él implementa pólizas, leyes que glorifican a Dios y que van de acuerdo con su palabra, eso trae bendición a la nación. Pero cuando el líder implementa cosas que van en contra de la palabra de Dios, eso trae maldición sobre la nación. Quiero leer otra cosa. Se encuentra en el número 17, imagen 17. Esa es una copia de una proclamación que hizo el presidente Abraham Lincoln. Cuando inició la guerra civil, los del norte estaban perdiendo. Porque él quiso dar libertad a los esclavos. Y los del sur querían mantener los esclavos porque ellos estaban trabajando en el campo y ellos hicieron ganancia a través de labor de los esclavos, los miraban como propiedad, no como seres humanos, sino como propiedad. Quiero leer esta proclamación. Ahora, mi mente como uno no puede creer cuando escuchas la proclamación del presidente Abraham Lincoln, para imaginar que un presidente el día de hoy, para proclamar algo parecido, pero cuando él hizo esa proclamación, eso fue un día de humillación y ayuno y oración. Un día llamó a la nación para volver a Dios. Después, una historia después que hizo esa proclamación y que la nación de los estados del norte hicieron eso, cambió la guerra y ganó el ejército del norte para salvar la nación y para librar a los esclavos. Escucha esa proclamación. Ese fue publicado en 1863, proclamando un día de ayuno, humillación y oración. Por su excelencia, Abraham Lincoln, presidente de los Estados Unidos de América, una proclamación por un día de humillación, ayuno y oración, considerando que el Senado de los Estados Unidos, reconociendo devotamente la suprema autoridad y justo gobierno de Dios Todopoderoso en todos los asuntos de los hombres y de las naciones, ha solicitado el presidente mediante una resolución que designe y aparte un día para la oración nacional y humillación. Llamó a toda la nación de humillación y oración, y considerando que es el deber de las naciones, así como de los hombres, reconocer su dependencia del poder supremo de Dios, confesar sus pecados y transgresiones con humilde tristeza, pero con la esperanza segura de que el arrepentimiento genuino conducirá a la misericordia y el perdón.
y reconocer las sublimes verdades anunciadas en las sagradas escrituras y probadas por toda historia, que solo son benditas aquellas naciones cuyo Dios es el Señor. Y en la medida en que sabemos que por su ley divina las naciones como los individuos están sujetas a castigos y castigos en este mundo, no podemos temer con justicia que la terrible calamidad de la guerra civil que ahora asola la tierra no sea más que un castigo infligido sobre nosotros por nuestros pecados presuntuosos para el fin necesario de nuestra reforma nacional como un pueblo eterno. Hemos sido los destinatarios de las bondades más selectas del cielo. Hemos sido reservados estos muchos años en paz y prosperidad. Hemos crecido en número, riqueza y poder como ninguna otra nación lo ha hecho jamás, pero nos hemos olvidado de Dios. Hemos olvidado la mano misericordiosa que nos guardó en la paz y nos multiplicó, enriqueció, fortaleció, y en vano hemos imaginado con engaño de nuestros corazones que todas estas bendiciones fueron producidas por alguna sabiduría superior y virtud nuestra, embriagados por el éxito ininterrumpido. Nos hemos vuelto demasiado autosuficientes para sentir la necesidad de redimir y reservar la gracia, demasiado orgullosos para orar a Dios que nos hizo. Nos corresponde pues humillarnos ante el poder ofendido, confesar nuestros pecados nacionales y orar por clemencia y perdón. Ahora, por lo tanto, en cumplimiento de la solicitud y totalmente de acuerdo con las opiniones del Senado, por esta proclamación designo y separo el jueves 30 de abril 1863 como un día de humillación nacional y ayuno y oración. Y por la presente solicito a todas las personas que se abstengan de sus ocupaciones seculares ordinarias y que se unan en sus diversos lugares de culto público y en sus respectivos hogares para guardar el día santo para el Señor, dedicados al humilde desempeño de los deberes religiosos propios de aquella solemne ocasión. Hecho todo esto con sinceridad y verdad, descansemos pues humildemente en la esperanza autorizada por las enseñanzas divinas de que el clamor unido de la patria sea oído en lo alto y respondido con bendiciones, no menos que el perdón de nuestros pecados nacionales y la restauración de nuestro ahora dividido y sufrido país a su antigua condición feliz de unidad y paz. El testimonio de lo cual firmo la presente y hago que se coloque el sello de los Estados Unidos. Imagina un presente de hoy escribiendo algo así. Y ese fue lo que causó no la perfección, sino la misericordia de Dios para dar otra oportunidad. Yo creo que nuestra nación está otra vez a punto de una guerra civil. Porque ¿cómo se puede llegar a un acuerdo entre mantener la esclavitud y reconocer la dignidad de una persona que cada persona está hecho a la imagen de Dios? No hay intermedio. ¿Estaban de este lado? No son personas, son propiedad, son esclavos. De este lado, no, son hechos a la imagen de Dios. Son seres humanos, como cualquier otra persona. Y no hay un lugar intermedio. ¿Dónde está el lugar intermedio en el asunto del aborto? ¿Es un ser humano hecho a la imagen de Dios? ¿O es un coágulo de células que no tiene
significado, que no tiene dignidad, que no tiene vida. No hay intermedio. De un lado está diciendo tiene dignidad porque la palabra de Dios declara que cada persona tiene dignidad. De otro lado, rechaza. Jesús habló de que personas pueden decir Señor, Señor, pero si no están usando esa palabra para autoridad en sus vidas, no estamos conociendo a Jesús como Señor y Salvador. Uno está diciendo que yo soy quien, yo digo qué partes de la Biblia acepto y qué partes no. Jesús dijo que esos son los que van a hacer caer esa roca Jesús encima para aplastar. Pero cuando uno dice, no, vengo, me humillo y sé que en mí no hay nada bueno, todo lo que puedo, lo que soy y lo que creo, está basado en tu palabra. Y el mundo va a hacer ese loco, pero eso es lo que requiere para traer sanidad. Cuando uno mira el porcentaje de los que son extremistas en las cosas liberales que están implementando en el país, yo creo que son menos de 20% de la población que están de acuerdo que esa es mi creencia. Pero esos 20% están llevando a la nación al infierno. ¿Qué porcentaje de la nación declaran que son cristianos? No todo lo que dicen Señor, Señor es cristiano, pero es que son cristianos. ¿Por qué esos 20% o menos, 10% pueden llevar a nuestra nación al infierno y los 20, 25, 30% que son hijos de Dios? Porque nosotros no estamos haciendo impacto para llevar la nación a la cruz, Jesucristo. Quizás es porque hablamos al principio en cuanto a de rendirnos a Jesús, entregarnos a Jesús y vivir apasionado para Jesús. Y hemos vuelto una iglesia local, no iglesia en mayúscula, iglesia de Jesucristo, tibia. Y digo, Jesús, ojalá que fueras caliente o frío, pero si son tibios, me hacen roer el estómago, los quiero vomitar. Porque como la iglesia, un poquito de la iglesia dice, soy rico, tengo todo lo que necesito. Jesús dijo, y no saben, están ciegos, desnudos, podridos. Estamos un avivamiento. Estamos proclamar al Señor y clamar por nuestra nación, porque cuando el liderazgo, el Senado, el Congreso, el presidente implementan leyes, esas leyes afectan a toda la nación. David fue un hombre justo, David fue un hombre entregado a Dios. Sin embargo, la nación fue llevada al cautiverio. Hay personas justas en esta nación, pero como dice la Biblia, cuando los justos, estoy pensando en el versículo, cuando no me viene como en español cómo es el versículo, pero cuando la justicia ya no prevalece, el resultado es destrucción. El último imagen, la esposa de Billy Graham, Ruth Graham, ella dijo, si Dios no trae juicio pronto sobre los Estados Unidos, tendrá que regresar y disculparse con Sodoma y Gomorra. Estamos en tiempo prestado, solamente la gracia de Dios que seguimos existiendo.
Dios en su misericordia y su gracia está permitiendo estar aquí para hacer una diferencia. Y Dios no necesita una mayoría para hacer una diferencia. Dios puede tomar un Gedeón, Dios puede tomar un Moisés, Dios puede tomar un Josué, puede cambiar el rumbo de la nación. Cuando escuchamos de cosas que está pasando en nuestra nación, nuestra posición tiene que estar de rodillas, Señor, clamando por nuestra nación, pidiendo por misericordia, pidiendo por, yo no sé, Dios es capaz, Dios puede, pero es como en el balance, ¿va a suceder? Depende de nosotros, depende de su iglesia. Pero lo que sí debemos estar seguros de que yo voy a estar aquí en mi iglesia, haciendo todo lo que yo pueda hacer para el Señor aquí en la iglesia, siendo el pastor, siendo miembros, y puedo ser en mi casa, de lo que Dios me permite a mí hacer, de tratar de brillar para Cristo. No puede hacer lo que Dios nos ha dado en nuestras manos. Cuando Dios llamó a Moisés, dijo, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Entonces Dios usó eso para demostrar su presencia con Moisés. Moisés dijo para tirarlo al piso, se convirtió en una culebra. Es lo que tiene en su mano, lo que Dios ha dado en nuestra mano, nuestros hijos, nuestra influencia. Señor, toma lo que yo tengo, ayúdame, Señor, para santificar mi vida, ayúdame, Señor, para creerte a ti, romper esas cadenas que quieren limitarme, que quieren detenerme, para que yo pueda hacer todo y brillar. Hay diferentes focos, tienen diferentes niveles de intensidad, ¿no? Esos poquitos que están en el techo iluminan así, pero hay unos que son más grandes, y cada uno tiene su diferente capacidad y habilidad y posición donde Dios nos ha. Pero esos no podemos quejar con esos poquitos porque solamente brillan así. Es los vatios o la capacidad que tienen, pero que Dios nos permite a cada uno de nosotros en cuanto a lo que Él nos ha llamado, lo que nos ha hecho brillar a la capacidad máxima de lo que podemos hacer para su gloria. Aún si vivimos en medio de tiempos de oscuridad y que si viene juicio sobre nuestra nación, como dice el Señor, pero yo estuve ahí brillando como un faro en donde tú me has puesto. Otros van a decir, bueno, Señor, era difícil, no querían que me miraran como extraño, no querían que me criticaran, yo no hice nada malo, pero el siervo que recibió su talento y lo escondió en la tierra, Jesús dijo, siervo malo. Y Dios nos permite tomar lo que Él nos ha dado, invertirlo, multiplicarlo. Dijo Jesús que nos va a quitar a aquellos que van a producir fruto. Señor, que nos ayuda, nos llena, Señor, tu presencia para que podamos producir fruto. Oramos. Señor, mi deseo, Señor, es que puedo ser plantado en Cristo Jesús. Jesús es el árbol, el tronco. Somos las pámpanos, las ramas. Nosotros no tenemos vida en nosotros mismos. Y nosotros, si salimos de ti, Jesús, no hay vida que puede fluir en nuestra vida si no estamos conectados con tu presencia.
Conéctanos, Señor, a las venas de tu sangre para que pueda fluir tu sangre a través de nuestras vidas. Dios, para que podamos ser como luces brillando para ti. Ayúdanos, Señor, para medir y decir, no me importa lo que piensan de mí, si lo que siento por ti y lo que tú me estás llamando a hacer, si tú me pides salir de mi área de confort, ayúdame, Señor, para ser obediente. Porque tú dijiste, si uno tiene vergüenza de ti aquí en esta tierra, que tú vas a decir delante de tu Padre, vas a tener vergüenza de nosotros. Pero si tenemos valentía, si brillamos, si declaramos que Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es la respuesta, Jesús es la vida, Jesús es la resurrección, y nuestras luces están brillando, iluminando, y estamos siendo de impacto de personas, estamos produciendo fruto para traer almas al Señor Jesucristo, tú vas a felicitarnos, tú vas a declarar nuestra fidelidad delante de nuestro Padre Celestial, tu Padre y nuestro Dios. Señor, ayúdanos para tener esta perspectiva eterna. Las nuestras tendencias para agachar la cabeza y mirar lo que está delante de nuestros pies, pero ayúdanos, Señor, para levantar nuestra cabeza. Tú dijiste mirar, porque la mies es lista para la cosecha. Señor, guíanos, llévanos hacia la cosecha y ayúdanos, Señor, para ser fieles, para poder hacer no labradores malvados, sino labradores obedientes. Que tú seas, Señor, glorificado a través de nuestras vidas. Es nuestra oración, Señor. Y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.